el vector OA, que sería este, y el vector OB. ¿Ya? Al vector OA le llamo vector A, y al vector OB es el vector B. Entonces, formamos con este un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero, ¿ya?, que tiene sus lados opuestos paralelos y del mismo tamaño, ¿no es cierto? Este es igual a este otro inclinado es igual a este otro inclinado. Entonces partimos de ahí. Dice, como el vector C es igual a la suma del vector A más el vector B, puedo reemplazar sus segmentos dirigidos. El vector A es el segmento OA y el vector B es el segmento OB. Pero dice, el segmento OB es igual al segmento AC. Es esto, el segmento OB es igual al segmento AC. Es igual. Entonces, en su lugar de OB, aquí, puedo reemplazar AC. Y vean, se forma un encadenado OA más AC. Si esta letra es igual a esta letra, entonces la resultante sería OC. Entonces, el vector C es OC. Y ahí está. Y en la figura, este es O, este es A, este es B y este es C. Entonces, la suma sería este vector, OC. Eso trabajando como segmentos dirigidos. Ahora, ¿qué propiedades tiene esa operación, la suma de vectores? Independientemente de la dimensión en la que estemos trabajando, decimos si A pertenece a Rn, o sea, una enésima dimensión, y B pertenece a Rn, entonces C, que es la suma de la B, también es de dimensión n. La otra, A más B es igual a B más A. Cumple la propiedad conmutativa, pero también cumple la propiedad asociativa. A más B más C es igual a A más B más C. Entonces es posible en una suma agrupar términos. 4. Tiene un elemento neutro que lo designa con las letras O, por semejanza al 0. ¿Ya? O más A es A. Entonces, el elemento neutro de la suma es el vector nulo. La resta. La resta se tiene los dos vectores A y B y vamos a llamar D a la diferencia A menos B. ¿Cómo se realiza esa operación? Cuando se tiene en su forma de terna ordenada, nada más que hay que restar cada término con su correspondiente en el otro. Aquí dice A menos B, o sea, al A le restó el B. Entonces, su primera componente sería A1 menos B1. La segunda sería A2 menos B2 y A3 menos B3. Es otra forma sencillita de hacer esa operación, pero ojo, cuando está en su forma general o terna ordenada. Ahora, acá también hacemos lo mismo. De forma geométrica, OA es el vector A. OB es este vector. Vamos a llamarle ese que está acá. A ver, punto C, y formamos el paralelogramo.
¿Qué operación estamos haciendo? Queremos encontrar D, que es igual a A menos B. A es el segmento OA, menos B es el segmento OB. Pero dice OB es igual a menos BO. OB, cuando se trabaja con segmentos dirigidos, el orden de las letras es muy importante, ¿no? O es el inicio y B es el final. Entonces, este vector, su punta de flecha está aquí. ¿Ya? Pero eso mismo es igual a este vector, dice. Aquí. Y este vector OB es igual a menos BO, que parte en B y va a O, pero con signo negativo porque su sentido es opuesto al anterior. Entonces se cumple esto. Ese OB yo lo voy a reemplazar aquí. Decía menos OB, entonces menos BO. Y menos con menos da más. OA más BO. Así que, pero la suma es conmutativa, o sea que esto lo llevo al primero y esto al segundo. Y nuevamente aparece aquí estas dos letras iguales. Por tanto, el vector D sería el segmento BA. Y eso lo tengo aquí. Entonces, el segmento BA es. Ahora, si miro los dos paralelogramos, ¿ya? Dice aquí, nótese que en un paralelogramo la diagonal mayor corresponde a la suma y la diagonal menor la diferencia de vectores. En el caso anterior, eran los mismos vectores A y B, y la suma era esta. Esa diagonal. Y la resta es la otra diagonal. Entonces dice, la diagonal mayor, la más grande, representa la suma y la diagonal más corta a la diferencia. Eso me ayuda mucho, ese concepto. Ahora, si bien estos términos que voy a utilizar acá, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, porque se menciona en álgebra lineal, ¿ya? Pero muchos que no están, que recién están llevando o que no han llevado, ¿ya? Para ellos todavía no es familiar esta terminología. De todos modos, independientemente de cómo se designe, no hacemos uso de esa terminología aquí en cálculo. Pero ¿es necesario? Es necesario. A ver, combinación lineal. Sean B sub 1, B sub 2 y B sub n vectores de Rn. Una combinación lineal de estos vectores es una expresión de la forma A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub n, B sub n. Donde estos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n son números reales. ¿Ya? Nótese que el resultado de esta combinación lineal es otro vector de Rn. Aquí hay un ejemplo para aclarar esto. Con los vectores B sub 1, que es 1, 3, y B sub 2, que es 5, 2, obtener la siguiente combinación lineal. Ahí está. Estos A's son números, dice. Entonces aquí dice 3B1 menos 2B2. Pero aquí no hay resta. No hay problema. Se podría colocar así. 3B1 más menos 2B sub 2 también. A ver,
Entonces, me piden que yo halle 3b1 menos 2b2. Entonces, eso es igual. 3b1 y b1 es 1, 3. Menos 2 veces el b2 y el b2 es 5, 2. Entonces, este 3 multiplica los 2. 3 por 1, 3 por 3, y ahí tengo 3 y 9. Menos, el 2 multiplica también. 10 y 4. Resto vectores, ¿cómo se restan? El primero menos el segundo, ¿no? 3 menos 10 menos 7 y 9 menos 4, 5. Y de esa manera obtengo el vector de esa combinación lineal. Ahora dice, también es posible expresar un vector como combinación lineal de otros vectores. Ejemplo, exprese y encuentre la combinación lineal del vector B en términos del vector B sub 1 y B sub 2. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Que exprese ese vector B como combinación lineal del B1 y del B2. Entonces tengo que buscar cuáles son esos números A sub 1 y A sub 2, que no conozco. Entonces, reemplazo los datos. Este B es 1, 1 igual A sub 1, el B sub 1 es 1, 3, más A sub 2, B sub 2, B sub 2, 5, 2. Entonces, 1, 1. Este A sub 1 multiplica los dos, de ahí que tengo A1 y 3 a 1. Lo propio con estos otros. A2 multiplica 5 A sub 2 y 2 A sub 2. Y aquí tengo suma de vectores. El primero más el primero. El segundo más el segundo. De ahí tengo A sub 1 más 5 a 2 y 3 a 1 más 2 A sub 2. Y ahora aquí tengo igualdad de vectores. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes respectivos deben ser iguales. Es decir, esta primera componente 1 debe ser igual a 1 más 5 a 2. Y aquí está. A1 más 5 a 2 es igual a 1. La segunda componente 3 a sub 1 más 2 a sub 2 también debe ser igual a 1. Y se forma un sistema. Al resolver, obtengo que A sub 1 vale 3 sobre 13 y A sub 2, 2 sobre 13. Por tanto, ese vector B se puede expresar como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2, porque ya he encontrado el A sub 1 y el valor del A sub 2. Creo que por ahí les voy a confundir porque nos estamos centrando mucho a la parte de la álgebra lineal. No es necesario decir todo esto, así que esto también me salto, porque aquí quiere, a ver, en la figura K y L son los puntos medios de los lados del paralelogramo. Desarrollar el vector BC como combinación lineal de los vectores A, que es el segmento A, y B, que es el segmento AL. No. Léanlo ustedes, pero. Hasta ahora hemos hecho dos operaciones, la suma y la resta de vectores. Esta otra operación, producto de un escalar por un vector. Si A es este vector y lambda un escalar, lambda por A me da como resultante un vector que le llamamos P. P es igual a lambda por A. Reemplazo las coordenadas del A. Lambda por A1, A2, A3. ¿Cómo se realiza esta operación? El escalar multiplica a cada uno de sus componentes. Es decir, el vector P va a ser el producto lambda por A sub 1, lambda por A sub 2 y lambda por A sub 3.
Esta operación también se puede visualizar de forma geométrica, al igual que la suma y la resta. Si se acuerdan del paralelogramo, la diagonal mayor es la suma y la diagonal menor es la diferencia o resta. Aquí, el producto de un escalar por un vector lo que hace es hacer crecer o reducir al vector dado, al vector A, si quiere. Pero también es posible hacerle cambiar de sentido, cambiar la punta de flecha, pero su dirección no cambia. Por ejemplo, este vector que está acá grande es el vector A. ¿Ya? Entonces, si el valor del escalar es mayor que 1, el vector resultante P crece. Supongamos que hubiese sido lambda 2. Entonces, si este es el A, el 2 veces A sería el doble. Pero ojo, el valor de 2 es positivo, lo que quiere decir que la punta de flecha va a seguir apuntando hacia arriba. Entonces, el vector resultante P, su módulo crece. Su dirección es la misma que la A. Su sentido no cambia, ¿no? Pero si el valor de lambda está comprendido entre, es positivo, dice, valor lambda mayor a 0, ya me está diciendo que es positivo. Es positivo, pero menor a 1, o sea, puede ser 0,5, digamos. Entonces, en ese caso, si el vector o el escalar es 0,5, se vuelve la mitad. Entonces, el vector resultante, el módulo decrece. Su dirección sí es la misma y su sentido no cambia. Pero, ¿qué pasa ahora si el escalar es un número negativo? Si lambda es menor a 0 negativo, el análisis es similar que el caso anterior. Lo único que pasa es que cambia de sentido. O sea, si es 2, crece, pero como es negativo, su punta de flecha aparece aquí. Pero su dirección no cambia. Si es 0,5, igual, decrece, pero por el signo cambia su sentido de flecha, su dirección sigue siendo la misma. Entonces, esa es la interpretación geométrica de esta operación. Entre sus propiedades tenemos, uno, que el escalar puede multiplicar por izquierda, pero también puede multiplicar por derecha. En ambos casos va a multiplicar a todas las componentes del vector. 2. Cumple la propiedad asociativa del producto de escalares. Aquí el alfa y el epsilon son escalares, A es el vector. Puedo agruparlo así. Alfa por lambda por A es igual alfa por lambda y por A. Es asociativa. Pero también es distributiva respecto a la suma de escalares. Alfa más lambda por A es el A multiplica los dos. Fíjense, alfa A más lambda A. Y esta también es distributiva, pero respecto a la suma de vectores. Este lambda multiplica los dos. Por tanto, es lambda A más lambda B. Y esa es la tercera operación que se puede realizar entre vectores, que es bien sencillito. A ver, repasando. La suma, hay que sumar el primero con el primero, luego el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, etc. La resta, igual. Hay que restar el
primero, el segundo con el segundo, etc. El producto de un escalar por un vector, el escalar multiplica a todos las componentes del vector. Listo. Ahora, hay dos tipos de multiplicación, pero entre vectores. El anterior era una multiplicación, pero era un escalar a un vector. Y ahora es multiplicación entre vectores. Ya. Producto interior euclidiano. Es una terminología y en realidad este es el más general del producto escalar. ¿Ya? Llamado también producto escalar, dice. Se denomina así porque la resultante del producto entre dos vectores, A y B, que pertenecen a Rn, da como resultado un escalar. Miren, multiplico dos vectores y el resultado es un número. De ahí que viene el nombre de producto escalar. Se lo define como, y se lo denota también así, A punto B. A punto B. ¿Y cómo se lo define? ¿No? A punto B es el módulo de A, por el módulo de B y por el coseno de θ. ¿Qué es θ? Θ es el ángulo que forman los dos vectores. Ese concepto de ángulo que forman dos vectores, les voy a graficar aquí, porque no es cualquier ángulo. Si ese es uno de los vectores y este es el otro vector, este es el ángulo que forman los dos vectores. En otras palabras, para medir el ángulo que forman dos vectores, los dos vectores tienen que tener el mismo origen. Yo no podría dibujar así el ángulo. Y me dan este ángulo. Este no es el ángulo que forman los dos vectores. No es. Para medir el ángulo, repito, los dos tienen que salir del mismo origen. Entonces, mucho cuidado. Este θ es esto, el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, esa es la definición. Producto. Producto escalar es el módulo del primero por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo que forma. Sus propiedades. A punto B es igual a B punto A, lo que quiere decir que es conmutativo. Es distributivo. A punto B más C es el A punto multiplica los dos, A punto B más A punto C. Distributivo. Ya. Esto les confunde. Aquí dice, este escalar multiplica a este producto escalar. Resulta que el escalar solo se multiplica a uno de ellos, a cualquiera, pero no a los dos. Entonces, lambda por A punto B puede ser lambda A, aquí afectado a la nomás, punto B. O también A punto lambda B, pero no multiplica los dos. A uno de ellos, a cualquiera, al que me convenga en ese momento. Ahora, es posible también multiplicar escalarmente un vector consigo mismo. A punto A es A cuadrado. Vean, A punto A es su módulo al cuadrado. Entonces, si trabajamos con vectores unitarios, I punto I es igual a J punto J igual a K punto K igual a 1. Sí, porque A punto A es su módulo al cuadrado, dice. ¿Cuál es el módulo del vector unitario? 1. Entonces esto sería I punto I
es 1 al cuadrado, es 1. J.J es 1 al cuadrado, es 1. Entonces, si yo tengo los dos vectores expresados en su forma general, ¿cómo se realiza esta operación? Así. A.B es igual la suma de los productos entre componentes respectivos. Entonces aquí, si me fijo, es A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Esa suma de esos productos me da el número, el escalar. De ahí que se llama producto escalar. A partir de esa definición del producto escalar o producto interior euclidiano, se puede determinar el ángulo entre los vectores. Aquí está. Este es el vector A y este es el vector B, parten del mismo origen. O sea, ¿yo cómo puedo determinar este ángulo? Partiendo de la definición del producto interior. Sabemos que A.B es módulo de A, módulo de B, coseno de tita. Entonces, de ahí despejo el coseno de tita. El A conozco, el B conozco. El producto entre estos puedo realizar. Y como conozco A y como conozco B, puedo hallar sus módulos. Entonces, aquí tengo arriba un número, abajo un número, divido, es un número. Arco coseno de ese número me da el ángulo. Entonces, de ahí está. Estos dos utilizamos a cada rato, ya, en la geometría del espacio, que es lo siguiente tema que vamos a ver. Si tita es 90 grados, yo reemplazo acá, coseno de 90 es 0. Este denominador pasa a multiplicar acá y se hace 0, entonces queda A.B igual 0. A.B igual 0 es la condición de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque tita es 90 grados, son perpendiculares el A y el B. Si este tita del dibujo es 90 grados, el A y el B son perpendiculares. ¿Cómo averiguo? Desarrollando el producto escalar. Si el producto escalar me da 0, quiere decir que los vectores A y B son perpendiculares. Repito, se le llama la condición de perpendicularidad. Ahora, si tita es 0, recurro al concepto de colinealidad de vectores. Para que dos vectores sean colineales deben ser múltiplos, es decir, A es igual lambda veces B. Y esa se conoce como la condición de paralelismo o colinealidad también. Estos dos, grábensela muy bien porque vamos a utilizar mucho. Ahora, es posible proyectar un vector sobre otro vector, pero esta proyección tiene que ser la ortogonal. Dice, si A y B pertenecen a Rn, entonces la proyección ortogonal del vector B sobre el vector A está dado por... A ver, el dibujo primero. El vector A es todo esto. Muy oscuro. Ese es el vector A. Y el vector B es este. ¿Qué quiero hacer? Quiero proyectar este vector B sobre el vector A. Y su proyección es esta parte. Ya. Si yo me fijo, este es un triángulo rectángulo. Como este es el ángulo tita, la proyección sería B coseno de tita.
Y en la definición del producto escalar A punto B es módulo de A, módulo de B y coseno del ángulo que forma. Vean, B coseno de tita, B coseno de tita es la proyección, es OM. Entonces, A punto B es igual a por OM, siendo OM la proyección de B sobre A. Por tanto, despejo de ahí el OM y el OM lo colocamos así, proyección de B sobre A. Es igual a punto B y este A pasa a dividir A punto B sobre el módulo de A. Esa es la expresión escalar. Aquí me va a dar un número, pero muchas veces yo quiero encontrar la proyección vectorial, o sea, el vector. Y para eso lo único que hago, a este valor le debo multiplicar por el vector unitario del vector A. Y eso hago aquí. Si multiplicamos por el vector unitario en la dirección de A, obtenemos a este, que estaba ahí, por A sobre A, vector A sobre A. Y con ese A de ahí abajo, y ahí aparece el A cuadrado. Aquí hay algunos ejercicios. Siguiente operación, la última operación. ¿Ya? Multiplicación vectorial. Un segundito. A ver. Las operaciones que se pueden realizar entre vectores son suma, resta, que son facilísimas, y multiplicación. No hay división de vectores, pero esta multiplicación consta de tres operaciones. Producto escalar por vector. El otro, producto escalar. Y ahora el que vamos a ver es el producto vectorial. La suma fácil, la resta fácil, la multiplicación producto escalar fácil. El producto escalar fácil también, es la suma de los productos respectivos. Por el producto vectorial. Primero, el producto escalar por vector me da como resultado un vector. Este otro, el producto escalar, me da como resultado un escalar, un número. Se multiplican dos vectores y el resultado es un número. Ahora, este tercero que vamos a ver, producto vectorial, también multiplica dos vectores, pero el resultado es un vector. De ahí que su nombre dice producto vectorial y el anterior decía producto escalar. Esa aclaración para hacer un resumen. Entonces, multiplicación vectorial. Se llama así porque el resultado de la operación es un vector. También se llama producto cruz por la notación que se usa. Ahora, ¿cómo se lo define?
Se lo define como el producto del módulo del primero por el módulo del segundo y por el seno del ángulo entre ambos vectores. Vean, a diferencia del anterior, era coseno, este seno. Entonces se lo denota así, A cruz B. Y esto es módulo del primero, o sea, del A, módulo del segundo, y por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, rápidamente me pueden decir, el anterior, el resultado era un escalar, era un número, y cumple, pues, porque el módulo es un número. Aquí está, a punto B. El módulo es un número. Entonces aquí tengo un número, y el coseno de cualquier ángulo es un número. Si yo multiplico tres números, entonces este es un número, y eso es cierto. Producto escalar. Pero aquí pasa lo mismo. El A número, el B número, el seno de número. Entonces todo esto es un número. Pero sin embargo dicen acá que el resultado es un vector. Sí, es un vector. Resulta que este número que se obtiene a partir de la definición es el módulo del vector. Es la norma del vector. ¿Sí? Pero todo vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Esa magnitud o módulo o norma se obtiene de la definición, dice. Ahí sale. Ahora, ¿y cómo es su dirección? Porque para ser un vector tiene que tener dirección y sentido también. Su dirección es perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. Entonces, si este es el A y este es el B, esos dos vectores los hago contener en un plano. Y me dice que el producto A cruz B, ¿ya?, debe ser perpendicular a ese plano. Pero lo perpendicular puede ser hacia arriba o también puede ser hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define que sea hacia arriba o hacia abajo? Es su sentido. Su sentido, ¿cómo se determina? Según las reglas de la mano derecha. A ver, ustedes estiren su mano derecha, ¿ya? Abran la palma de su mano y los 4 dedos en la dirección del vector A, porque dice A cruz B, parto de A y voy hacia B, dice. Entonces, en el dibujito, los 4 dedos en la dirección del A y diríjanlo, sus dedos, hagan girar hacia el vector B. Mi pulgar me está diciendo que es hacia arriba, A cruz B. Pero si yo hubiera hecho B cruz A, o sea, con mi mano derecha, igual, mis 4 dedos hago rotar desde B hacia A y mi pulgar me dice que es hacia abajo. De ahí que en el dibujo se puede apreciar esto. A cruz B es hacia arriba y B cruz A hacia abajo. ¿Se entiende eso? Creo que se han dormido. Bueno, entre las propiedades del producto vectorial tenemos, sean A, B y C vectores y lambda un escalar. A cruz B es igual a menos B cruz A. Aquí en el dibujo podemos ver, no son iguales. A cruz B es hacia arriba y B cruz A es hacia abajo. Por tanto, A cruz B es igual a menos B cruz A.
cumple la propiedad distributiva. Este A cruz multiplica los dos, A cruz B más A cruz C. Al igual que en el caso anterior, este lambda va a afectar o va a multiplicar a uno de los dos vectores, no a los dos. Lambda por A cruz B es lo mismo que lambda por A y cruz B o A cruz lambda B, pero no a los dos. Aquí, I cruz I más J cruz J más K cruz K es 0. O sea, el producto cruz entre dos vectores iguales es 0. A diferencia del producto escalar, que esos era 1. Y las otras combinaciones están acá. Esta operación del producto cruz tiene su interpretación geométrica. Resulta que el módulo del producto A cruz B representa el área del paralelogramo de lados AB. O sea, aquí en esta parte. Tengo el vector A, tengo el vector B, formo el paralelogramo. Si yo hago el producto cruz A cruz B y de ese vector resultante hallo su módulo, ese módulo, ese número, representa el área de este paralelogramo. Entonces, módulo de A cruz B representa el área del paralelogramo de lados A y B. Ahora, si el vector A y el vector B están dados en su forma general, ¿cómo se realiza esta operación? Uy, este es largo, pero llego aquí. Esta es la fórmula. Pero memorizar esto es difícil, no lo creo, pero fácil de equivocarse. Así que hay una forma compacta de expresar esta fórmula, y es así, como determinante. A cruz B. Vean, la primera fila son los vectores unitarios, I, J y K. La segunda fila son las coordenadas del primer vector, que en este caso es A. A1, A2, A3. Y la tercera fila son las componentes del segundo vector, B, B1, B2, B3. Yo desarrollo este determinante y me va a dar esto mismo que está aquí. Triple producto escalar. Primero, esas serían todas las operaciones básicas que se pueden realizar entre vectores. Suma, resta, producto escalar por vector, luego el producto escalar y el producto vectorial. 5 operaciones. Ahora, combinando entre ellos todo se puede hallar otras operaciones, ¿no? De todas esas operaciones que se pueden realizar mezclando, hay una que es importante por la interpretación geométrica que tiene, y ese es el triple producto escalar. El triple producto escalar es esto, A punto B cruz C. O sea, las dos multiplicaciones entre vectores están el producto punto y el producto cruz. ¿Cuál hay que realizar primero? Es el B cruz C. Ya, pero no hay necesidad de desglosar, aquí hasta la fórmula. Se denomina triple producto escalar y se lo denota como entre corchetes A, B y C. La fórmula dice que el A punto B cruz C, es decir, el triple producto escalar, es el determinante. Vean, la posición de las letras son importantes. El A es primero, entonces la primera fila es las componentes de A. Luego es el B, la segunda fila, componentes de B, y luego es el C y las componentes del vector C. Desarrollo de este determinante me va a dar un número, por eso se llama triple producto escalar, me da un número.
ese número tiene su interpretación geométrica. ¿Qué representa? Dice. A ver, el valor del escalar que se obtiene al desarrollar este determinante representa el volumen del paralelepípedo de aristas A, B y C. Las aristas de este paralelepípedo son A, B y C. Ese número entonces me da el volumen de ese paralelepípedo. Ya, está muy pesada la clase de hoy, así que aquí terminamos. En realidad aquí termina el tema de vectores. No he querido profundizar más porque entiendo de que es un repaso nomás. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios, solamente ejercicios, que ya están acá. Os he planteado. Esto mismo vamos a repasar. Me gustaría que ustedes repasen antes de venir a la clase. Solamente eso haremos el martes, porque el siguiente jueves vamos a hacer y entrar a la parte de la geometría analítica del espacio. Empezaríamos con la recta. Por ejemplo, la recta vamos a terminar en una clase. La siguiente hacemos ejercicios. En otra clase terminamos el plano, una clase de ejercicios. La siguiente clase terminamos superficies y una clase de ejercicios. O sea, son 6 clases que nos van a tomar 3 semanas, más o menos. ¿Alguna consulta que tenga? Bueno, entonces... ¿Será que puede explicar de nuevo qué es según las reglas de la mano derecha? ¿La qué? ¿La qué? Las reglas de la mano derecha. Ya, a ver, voy a poner cámara y voy a mostrar con mi mano, ¿ya? Un segundito. ¿Ya me están viendo? Sí. Sí. Ya, a ver, voy a mostrar mi mano. Esta es mi mano derecha, ¿ya? Si voy de A a B, entonces doblo mis dedos así y mi pulgar me apunta hacia arriba. Entonces, el A, cruz B es hacia arriba. Y en el otro caso, el B está a este lado y el A está a este otro. Vean que si doblo, mi pulgar me apunta hacia abajo. Eso tienen que practicar un poquito. O también se puede decir, a ver, en la mesa, ¿ya? Si gira en sentido contrarreloj, es hacia arriba, positivo. Y si gira en sentido reloj, es hacia abajo, negativo. ¿Ya? Eso es. A ver, yo tengo otra clase enseguida, voy a preparar, tengo que hacer algún material que tengo que ponerles, así que yo me despido
Repito, que tengan un excelente fin de semana ahí, pero importante, deben cuidarse, deben cuidarse. ¿Ya? Gracias, Nos vemos. ingeniero. El lunes. Hasta luego.